¿Qué tal, jóvenes? Con el gusto de saludarlos. Vamos a iniciar nuestro video del día de hoy, prácticamente el último video de la materia y sobre la temática de la seguridad social, muy relacionada con el derecho del trabajo que hemos venido pues analizando, comentando, en el que ustedes han retroalimentado las diferentes temáticas respecto de lo que es el derecho del trabajo. Hoy en día uno de las ramas del derecho más delicadas por la situación por la que se están pasando, que bueno, siempre ha estado dentro del ojo del huracán. Y ahora vamos a ver algunos temas que de alguna manera también, si bien es cierto, es un derecho constitucional, es un derecho humano, pues también son situaciones que se ven un poquito, eh, complicadas al momento de aterrizar, como es la cuestión de la seguridad social. Y como ustedes pueden ver, pues es nuestra unidad 5 y es la cuestión de la seguridad social. Ya es nuestra última temática, vamos a ver qué es lo que tenemos. Los temas que vamos a abordar, jóvenes, el día de hoy en este video es qué es la seguridad social, las funciones de la seguridad social, el régimen obligatorio y el régimen voluntario para poder acceder a la seguridad social, sujetos, del régimen voluntario, características de los sujetos inscritos al régimen obligatorio. Ahorita vamos a ver los dos regímenes, vamos a llamarles así, de la seguridad social que contempla el marco normativo derivado de las relaciones de trabajo, los seguros del régimen obligatorio, ¿sí? Y el régimen voluntario de filiación al Instituto Mexicano del Seguro Social. Algo por ahí también de lo que es el fondo para retiro como una prestación que de alguna manera viene a, pues vamos a decir, a suplir lo que antes eran las jubilaciones. Hoy, en materia de seguridad social, ninguna institución de seguridad social contempla ya la cuestión de la jubilación. Esto derivado de una reforma en el 2001, que empieza, pues, lógicamente con la más grande institución de seguridad social, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y de ahí pues viene en cascada a lo que es al ISSSTE por ejemplo, como ejemplo, ¿no? Porque no en todas las entidades federativas tenemos un instituto de seguridad social como aquí en el estado, para los servidores públicos del gobierno del estado y de todas las dependencias derivadas y de los 125 municipios como es el ISEMIN. En cascada se vino. ¿Por qué? Pues ahorita vamos a ver por qué se viene esta reforma en donde ya no hay jubilaciones como tal y se tiene que fortalecer el sistema de pensiones. Bueno, ¿qué es la seguridad social, jóvenes? Es un elemento de protección derivado de la misma Constitución y derivado precisamente del artículo 123. Para efecto de, primero, la idea es que las personas que de alguna manera están desarrollando ya directamente lo que hemos estado viendo de una situación de relación de trabajo, pues puedan acceder de manera económica, ¿sí? A diferentes elementos en los que se proteja la vida, en los que se proteja la salud, en los que se proteja el desarrollo económico a futuro de estas personas involucradas, que no son otras más que los trabajadores, ya correlacionando con el derecho del trabajo. Entonces, es eso, la cuestión de la protección de la persona en diferentes aspectos sociales y de su familia, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones? Pues el mismo artículo 123 de la Constitución nos puede dar diferentes perspectivas, la teoría nos puede dar diferentes perspectivas, pero básicamente estamos hablando de elementos de protección, ¿sí? La función social es proteger precisamente al trabajador en cuanto a la cuestión de salud, en cuanto a la cuestión de desarrollo económico, en cuanto a la cuestión de tener una forma de alguna manera, vamos a llamarle una vejez digna, en atención pues al derivado de su trabajo, ¿no? De toda la vida. Pues esto se queda en el tintero, jóvenes. O sea, desafortunadamente nuestro sistema de pensión a nivel mundial es uno de los peorcitos de todo el mundo, valga la redundancia, ¿no? Empezando porque quizá el Instituto Mexicano del Seguro Social
que si bien es cierto, es una institución de muy buena fe y que de hecho nació como una institución que a nivel mundial fue reconocida precisamente por su estructura y por todas las políticas públicas de protección social, pues se fue debilitando, se fue maniatando precisamente por la cuestión de que la administración, primero, pues gente que quiebra a los institutos, ¿no? O sea, la cuestión de la corrupción, etcétera, etcétera. Y yo siento que la cuestión de estar mal organizado desde un principio. Un sistema de seguridad social exclusivamente para los trabajadores, ¿sí? En dos tipos de régimen, que es lo que estamos viendo ahorita en pantalla, el régimen obligatorio y el régimen voluntario, ¿sí? Y que deriva, esto deviene de una ley directamente, que es la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero como decíamos, o sea, es un elemento para protección de la salud, para protección de la seguridad de alguna manera, porque también estamos hablando de riesgos de trabajo, de los mismos trabajadores y de su familia. Ahorita vamos a ver cuáles son los sujetos y por qué estoy hablando de que posiblemente en un principio inicia como una institución de buena fe, pero poco a poco en la cuestión de que se va desarrollando esta función y este mandato constitucional de la protección de los trabajadores y de su familia, pues simple y sencillamente se hace imposible de seguir financiando. Y ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, en la cuestión de acceder a la seguridad social es por medio del Instituto Mexicano del Seguro Social, que tiene su marco normativo, que es la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde en su artículo 15 habla de la obligación que tienen todos los patrones, esto en un régimen voluntario, ¿sí? De inscribirse, primero ellos, y después inscribir a todos sus trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en atención a la cuestión de los grados de riesgo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Y en atención a las cuotas, que es una cuota tripartita que se tiene que dar de manera quincenal o de manera semanal, dependiendo de cómo se haga el pago del salario, se tiene que enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social precisamente para tener acceso a ese derecho. Pero pues, empecemos con los regímenes o regímenes. El primer régimen es el que podemos ubicar, es el régimen obligatorio y el régimen voluntario. ¿A qué se refiere el régimen obligatorio? ¿Qué tenemos aquí en pantalla? Le vamos a dar lectura para que nosotros entendamos qué es el tipo de régimen obligatorio, es decir, palabras más, palabras menos, jóvenes, el patrón tiene la obligación forzosa de inscribir al trabajador en el Instituto Mexicano del Seguro Social y de generar semanal o quincenalmente la cuota tripartita. ¿Por qué tripartita? Porque una parte se le va a descontar de su salario al trabajador, otra parte la va a poner el patrón, que es la mayoría de la parte, y otra parte la pone el Estado. El régimen obligatorio. ¿Quiénes están involucrados? ¿Sí? Las personas que tengan una relación de trabajo en forma permanente o eventual. Básicamente, jóvenes, es eso, ¿sí? Básicamente, o sea, inclusive, pues nosotros podemos ver aquí el apunte nos dice trabajos domésticos, o sea, los trabajadores domésticos, personas que trabajan en el campo, personas que trabajan en pequeños establecimientos. Podríamos pensar, ejemplo, el pollero, en una pollería que vende pollo, valga la redundancia, un solo trabajador. Tengo yo la obligación como dueño del negocio de darlo de alta. Es un solo trabajador. Pues tienes la obligación, ¿sí? Ya sea una microempresa, un pequeño negocio, o sea, una macroempresa, tienes la obligación de inscribir a tu trabajador como subordinado, lógicamente de una situación subordinada. Esto es el régimen obligatorio. Tengo la obligación de inscribir. Pues ustedes bien saben, jóvenes, que esto pues es muy complicado. Hay muchos negocios que simple y sencillamente te doy el trabajo, pero aquí no hay prestaciones. ¿Lo aceptas? Tengo necesidad, lo acepto, ¿sí? Aunque es un derecho irrenunciable. Luego dice que los socios de las sociedades cooperativas, no vimos sociedad cooperativa porque no está dentro del plan de estudios, pero una sociedad cooperativa, por ejemplo, es Pascual Boing, Cementos Anáhuac, Cementos Cruz Azul, ¿sí? En donde todos los trabajadores, ahí no hay patrón ni trabajador, o sea, todos los trabajadores son o tienen la figura de patrón, o sea, todos trabajan igual, todos son dueños, ¿sí? Y todos se reparten las ganancias. Ellos también tienen que entrar o pueden entrar al régimen obligatorio porque también tenemos el voluntario y las personas que determine el Ejecutivo Federal. O sea, básicamente es lo que deriva de la obligación
la ley del Seguro Social. O sea, toda relación subordinada trae como elemento necesario y obligado de que inscribas al Instituto Mexicano del Seguro Social a tus trabajadores, insisto, derivados de una situación subordinada, ¿sí? En el régimen voluntario, ¿quiénes también pueden estar? Aquí nos dice los trabajadores de las industrias familiares, ¿sí? En el voluntario, pero ya estamos cambiando el régimen del obligatorio al régimen voluntario. En el voluntario, ¿quién puede estar? Los trabajadores de las empresas, de los familiares, las industrias familiares. El trabajador doméstico, que por ahí se están echando porras de que se incluyó al trabajador doméstico en la cuestión de la seguridad social. Esto ya estaba, jóvenes, porque el trabajo doméstico es un trabajo especial, está dentro del capítulo de trabajos especiales, y la obligación de inscribir al personal doméstico en el Seguro Social siempre ha existido. Sí, yo no sé por qué ahorita con la reforma se consideró ese populismo que tanto daño nos está haciendo. No es cierto, ¿sí? Los ejidatarios, comuneros, colonos, pequeños propietarios, los que trabajan en los ejidos, por ejemplo, ¿sí? También este es el régimen voluntario. Ahorita vamos a ver qué diferencia hay entre uno y otro. Las personas físicas con trabajadores asegurados a su servicio, ¿sí? Es decir, no quiero entrar ahorita mucho en detalle en esto porque lo vamos a ver un poquito más adelante, pero estamos hablando, ¿sí? Del patrón como tal. No estamos hablando del trabajador, sino del patrón como tal, ¿sí? Los trabajadores al servicio de las administraciones públicas de la federación, entidades federativas, etcétera, etcétera. Pero aquí abusados, o sea, para los trabajadores de la federación jóvenes, el Instituto de Seguridad Social es el ISSSTE. Trabajadores de la federación, ¿sí? Y para los trabajadores en una relación de trabajo es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, en las entidades federativas, lo que yo les comentaba hace un momento, no todas las entidades federativas tienen un ISEMIN. Por ejemplo, aquí en el Estado de México tenemos un ISEMIN que es un mega monstruo. La verdad es que ahí sí hay que echarle porras al gobierno del Estado de México porque es un instituto que, si bien es cierto, está pues ya también colapsado como todos los institutos de salud. La verdad es que es un super monstruo. A mí particularmente, jóvenes, me operaron del corazón y la verdad tengo mucho que agradecerle al instituto, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, no todas las entidades federativas tienen esta prerrogativa. Entonces, algunos gobiernos de estados como Oaxaca, que es un gobierno muy pobrecito, muy jodidito, muy feo, ¿sí? Pues tiene convenios con el Instituto Mexicano del Seguro Social o con el ISSSTE inclusive para dar este servicio. ¿Quiénes son los sujetos del régimen obligatorio? ¿Sí? En términos generales, lo que habíamos dicho anteriormente, jóvenes, tanto la Ley Federal del Trabajo y como la Ley del Seguro Social contemplan que quienes están directamente obligados, ¿sí? Son el patrón, es decir, los dueños de los medios de producción, por muy pequeño que sea el patrón, ¿sí? Los trabajadores y el Estado, lo que decíamos, porque entre los tres van a generar esta cuestión de protección en atención al pago, porque también se dice por ahí, no, pues es que esto de la seguridad social es gratis. Gratis no, porque pues he escuchado yo eso, o sea, no, gratis no es, yo lo estoy pagando, me están descontando una cuota, si bien es cierto es una cuota tripartita, como dijimos, y por eso están los elementos ahí, tanto patrón, dueño de los medios de producción, trabajador, el dueño de la fuerza de trabajo, y el Estado, que tiene que contemplar y tiene que generar esta política pública, ahí está, ¿sí? O sea, no es gratis, yo de mi trabajo lo estoy pagando, pero el problema viene un poquito más adelante, ¿sí? Entonces, derivado de esta relación laboral, de esta subordinación laboral, pues vienen, ¿sí? Estos elementos que van a estar dentro de este régimen obligatorio, ¿sí? Ahora, la doctrina nos dice que hay dos tipos, y es precisamente aquí donde venimos en la carga que se le hace a los institutos de seguridad social, ¿sí? Tenemos, por un lado, la clasificación de los activos o directos, ¿sí? Y dice en la teoría los que han de procurar los medios económicos para los resarcimientos previstos que se costen, es decir, ahorita lo vamos a ver, pero es el que da, es el que aporta. Y pasivos indirectos que no aportan, pero se benefician precisamente. Entonces, ¿quiénes son realmente estos? ¿Sí? Aquí lo tenemos, jóvenes. El derechohabiente.
realiza las aportaciones de manera directa. Derivado de la relación de trabajo, yo estoy aportando. En atención a diferentes factores para determinar cuánto se me va a descontar de mi salario base de cotización, que ya lo vimos en otras clases, ¿sí? De ahí vamos a generar precisamente cuánto voy a aportar yo como trabajador, cuánto va a aportar mi patrón y cuánto va a aportar el Estado. Ese es el derechohabiente, el que tiene, va a tener derecho directo a esa prestación, primero porque está inscrito y segundo porque está pagando la cuota obrero patronal, ¿sí? Pero luego vienen los beneficiarios, los que dice la ley, a ver, por el hecho de que tú estés de alguna manera generando ese derecho, vamos a ser un poco redundantes en esto, ¿sí? En atención a que por estar inscrito, por la obligación que tiene el patrón de inscribirte, y por estar pagando la cuota patronal puedes inscribir a ciertas personas. Vamos a ver un poquito más adelante. Ahí el problema, ¿sí? La situación no está en el derechohabiente, sino en los beneficiarios, jóvenes. Un concepto que tenemos aquí directamente, el beneficiario es que se beneficia de los servicios derivados de las aportaciones del derechohabiente. ¿Quién puede hacer? Un dependiente económico. No necesariamente puede ser el cónyuge, que generalmente es el cónyuge y los hijos bajo ciertas circunstancias. Pero puede ser padre, madre, ¿sí? Cuando se acredita ante el instituto que son personas que dependen económicamente, entonces yo los puedo inscribir al Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿sí? Como beneficiarios. Espero que se esté entendiendo esto. Una cosa es el derechohabiente, el que aporta, y otra cosa es el beneficiario, el que yo puedo inscribir según la ley, ¿sí? Pero que no va a aportar. Entonces yo con mis 5 pesitos me tienen que atender a 7, ¿no? Eso es el problema, jóvenes. Esa es la situación que se presta cuando estamos hablando de un derechohabiente. Ustedes igual y saben que actualmente INEGI acaba de arrojar algunos resultados de la encuesta nacional que se ha venido haciendo en los últimos 2 años, desde el 2019 al 2020, ¿sí? Ya están los resultados. En cuestión de seguridad social, no ha cambiado mucho esta situación, jóvenes. ¿Qué quiere decir? Que el derechohabiente viene arrastrando, por decirlo de manera coloquial, ¿sí? Viene arrastrando a 7 personas, entre 6 y 7 personas que se pueden beneficiar, ¿sí? Que son beneficiarios del derechohabiente en cuestión al pago de las cuotas. Conclusión, colapsa económicamente el sistema, lógicamente, ¿sí? Ustedes me podrán decir, pero pues es que también está la situación de la obligación económica por parte del Estado para fortalecer. Sí, sí, pero si nos vamos desde la perspectiva de acceso al derecho, es en atención a lo que yo estoy cotizando. No solamente para la cuestión de salud, no solamente para la cuestión que vamos a ver ahorita a qué puedo accesar con esto, ¿sí? No, sino que también estamos viendo que de alguna manera yo estoy generando, ¿sí? Yo estoy pagando, por decirlo así, yo estoy pagando el servicio, pero estoy pagando con cuotas a veces que son mínimas, estoy pagando un servicio para 7 personas. Medicamento, gastos médicos mayores, ¿sí? Operaciones, jóvenes, no es tan sencillo. Por eso el sistema empezó como buena fe, pero al final de cuentas, como todo tenía que colapsar. Características de los sujetos inscritos al régimen obligatorio, pero de aplicación voluntaria al Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿sí? Es decir, el régimen voluntario en términos generales. ¿Quiénes son estos sujetos? Ya lo vimos, personas que no están asalariados, aquellos que pertenecen a los negocios o industrias familiares, personas independientes que se pueden registrar. Esto es, como habíamos dicho en el régimen obligatorio, mi patrón me tiene que registrar y de ahí empezamos a generar la cuestión del descuento para las aportaciones que se tienen que enterar. Pero si yo tengo mi negocio familiar, en el negocio familiar no hay obligaciones. Hay que ver también que es un negocio familiar, ¿sí? O sea, si yo digo hermano, ya no es negocio familiar. Únicamente se considera, ¿sí?
primer ascendiente, primer descendiente, primer colateral. Fuera de ahí, ¿sí? Hermanos, y eso ya no. Mis hijos, mis padres, ¿sí? Trabajan conmigo, ¿sí? Es negocio familiar. Pero ya mi hermano, mi cuñado, etcétera, ya no es negocio familiar, ellos ya son mis empleados, ¿sí? ¿Qué prestaciones, seguros y servicios puede tener el régimen voluntario? Estamos ahorita con el régimen voluntario. Aquí tenemos asistencia médica familiar, fíjese todo lo que paga la cuota, ¿sí? Asistencia quirúrgica, farmacéutica, la cuestión de la medicina que tanto problema se ha generado actualmente, las pensiones de invalidez o viudez por vejez, que actualmente está en los 65 años, la orfandad, la asistencia, ¿sí? Que son servicios colaterales, no solamente son servicios de salud, sino por eso se le conoce como seguridad social, porque está abarcando otros puntos importantes para la cuestión del desarrollo de la sociedad, ¿sí? Ok, entonces eso es a lo que se podrá tener acceso en términos generales, ¿sí? Ahora, los seguros del régimen obligatorio, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice nuestro apunte? Dice, el más importante de los regímenes del Seguro Social, ¿por qué? Porque es el más amplio, es el que tiene en una mayoría. O sea, yo me puedo inscribir, como habíamos dicho, de manera voluntaria, puedo inscribir a mi familia, ¿sí? Y tengo que hacer una aportación, que más o menos viene siendo como 1,750 pesos, ¿sí? Para efecto de poder, mensuales, ¿eh? Para poder acceder a, ¿sí? Pero ese es el voluntario. Yo me puedo inscribir o no me puedo inscribir. O simple y sencillamente yo tomo, porque tengo la viabilidad de poder pagar un médico particular, de comprar medicinas particulares, no tengo la obligación, sí, pero me puedo inscribir y puedo inscribir, sí. La gente que trabaja en el campo igual lo podemos inscribir en el régimen voluntario, pero en el régimen obligatorio es otra cosa, sí. Entonces, como es el más amplio, tiene su marco normativo y nos habla de qué es lo que está cubierto, ¿no? Esto que en atención a lo que nos dice el artículo 11 de la Ley del Seguro Social. ¿Cuáles son las ramas que están protegidas o consideradas para la cuestión del régimen obligatorio? Los riesgos de trabajo, ¿sí? Esto va a depender mucho y que se determine que efectivamente es un riesgo de trabajo. Enfermedades de maternidad, ¿sí? Derivadas precisamente de lo que puede otorgar el Instituto Mexicano del Seguro Social. Invalidez y vida, o sea, cuando a una persona se le pensiona de por vida porque ya no puede trabajar derivado de un accidente de trabajo. Retiro, cesantía de edad avanzada y vejez, a lo que yo creo que la mayoría aspira, pero desafortunadamente cuando uno llega dice, ¿con esto? ¿Con esta pensión vamos a vivir mi esposa y yo? Ya mis hijos ya volaron, ya ellos hacen su vida y como saben que soy pensionado, es una mentada de madre, joder, la verdad. Esto no funciona. Esto no funciona. Ahí está, esto es la teoría, ¿eh? Pero la realidad es que esto no funciona. Es muy triste verlo. O sea, yo la verdad espero no llegar a viejo, se los juro. ¿Sí? Porque simple y sencillamente en nuestro sistema de pensiones es muy malo, muy, muy malo. Guarderías y prestaciones sociales. Otro tema que es muy complicado porque ustedes saben que el brillantísimo presidente que tenemos, ¿sí? Al ver o al considerar que había corrupción en la cuestión de las guarderías, pues simple y sencillamente las eliminó. O sea, sin saber realmente cuál era el objetivo de las guarderías, que es lo que vamos a ver, ¿sí? Un poquito más adelante, ¿sí? Ahora, respecto de este régimen voluntario, ¿sí? Es un seguro que brinda también aparte, ¿sí? De lo que acabamos de ver, pues, atención médica, quirúrgica, farmacéuticas, hospitalaria, lo que tenemos aquí en pantalla, ¿sí? Para el derechohabiente, como habíamos dicho, y para su familia, ¿sí? La cuestión de subsidios, ayuda para la lactancia, incapacidades temporales, incapacidades permanentes. Esto tendríamos que entrar directamente a lo que son la cuestión de los riesgos de trabajo en materia del trabajo, que están relacionados con esto, pero estamos viendo seguridad social desde la perspectiva, ¿sí? Del Instituto Mexicano del Seguro Social, no entrando a los otros sectores, ¿no? Al ISFAM, por ejemplo, que es es el seguro, vamos a decir, el seguro social para la gente del ejército, ¿sí? Entonces también ahí ellos tienen su instituto de seguridad social en el mismo sentido,
básicamente todos los institutos van en el mismo sentido y todos tienen que hacer una aportación en el régimen voluntario, ¿sí? Por ejemplo, yo, X persona, no podría entrar a un régimen voluntario en el ISEMIN porque ahí no cumplo los requisitos, o en el ISSSTE, ¿sí? Porque no cumplo los requisitos de ser servidor público, ahí no hay régimen voluntario. Ahí todos son obligatorios. Inmediatamente que uno se da de alta o empieza a trabajar para el Estado, se le da de alta en el instituto y se le empieza a hacer los descuentos, ¿sí? Ya un poquito más en particular respecto de lo que nos brinda el Instituto Mexicano del Seguro Social, aquellos derechohabientes, dice el seguro de riesgo de trabajo. ¿A qué se refiere esto? Lo que habíamos visto ahorita en términos particulares. Dice, protege al trabajador contra los accidentes y enfermedades a los que está expuesto en ejercicio o con motivo de su trabajo, brindándole tanto la atención médica necesaria como protección mediante el pago de una pensión mientras esté inhabilitado para el trabajo, o a sus beneficiarios en caso de fallecimiento. Esto se tiene que determinar, jóvenes, porque muchas veces, ¿sí? Como buenos mexicanos, ¿sí? Estamos simulando una situación para accesar a esto. ¿Quién va a determinar cuando realmente es un riesgo de trabajo derivado precisamente de una relación laboral? El Instituto Mexicano del Seguro Social. Por más que yo diga fue un accidente de trabajo, puede ser negligencia, y negligencia es otra cosa. Si se determina que es una negligencia, eso no me va a quitar tener acceso a la salud, a que me atiendan en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero no se va a generar un riesgo de trabajo, porque si se genera, ¿sí?, un riesgo de trabajo, pero que tiene la obligación o la culpa, vamos a decir, por la negligencia del patrón, entonces el patrón es el que tiene que indemnizar y no el instituto, ¿sí? Luego nos dice, el seguro de invalidez y vida protege contra los riesgos de invalidez y muerte del asegurado o del pensionado por invalidez cuando estos no se presentan por causa de riesgo de trabajo, es decir, independientemente por fuera. También tengo derecho al seguro, pero no necesariamente derivado del riesgo de trabajo, ¿sí? Y se otorga una pensión, ya sea al trabajador, si hay una incapacidad permanente total, o a sus beneficiarios, si de alguna manera hay una muerte para el que se va a considerar ya en materia del trabajo el decuyus, así se le conoce, ¿sí? El retiro de por cesantía y vejez, ¿sí? Pues esto es un seguro mediante el cual el trabajador cotizante ahorra para su vejez, en consideración que, como habíamos dicho, pues ya no hay jubilaciones como tal. Y por tanto, los riesgos que cubre son el retiro, la cesantía por edad avanzada, 65 años y más, la vejez del asegurado, así como la muerte de los pensionados por ese seguro. Y pues creo que todos ubicamos esta situación. O sea, a final de cuentas vamos a ver más adelante que existe un CONSAR, por ejemplo, que es donde sea una autoridad que se encarga precisamente de fortalecer la cuestión del ahorro para el retiro. El seguro de guarderías y prestaciones sociales. Ay, abuelito, de veras estás tarado. ¿Para qué lo necesitamos? ¿Sí? Otorga al asegurado y a sus beneficiarios, los servicios de guardería para sus hijos, en los términos que marca la ley. Y proporciona a los derechohabientes del instituto y a la comunidad en general prestaciones sociales que tienen por finalidad fomentar la salud, prevenir enfermedades, accidentes, contribuir a la elevación general de los niveles de vida y de la población mediante diversos programas. No todos tienen, no sé si ustedes vieron eso, jóvenes, este postulado que aventaba este señor, de que quien debería de, ya que no iba a haber guarderías, pues poner en manos de los abuelitos a los nietos. O sea, todo el mundo tiene abuelos. Los abuelos están en capacidad de cuidar a niños. De veras, este señor, no sé qué está pensando, ¿eh? Y si alguno de ustedes es su seguidor, pues qué pena, la verdad. Qué pena, ¿sí? Hay que razonar, jóvenes. Ahora, respecto de las cuotas, ¿sí? Esto es en atención a esta tabla que tenemos aquí en pantalla, ¿sí? Va a determinarse, ¿sí?, cuando uno se va a inscribir al Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿sí?, el porcentaje que tenemos aquí de la clase de riesgo. Entre más clase de riesgo represente un centro de trabajo, más aportaciones se tienen que generar. Es decir, se tiene que cubrir más porque el riesgo es mayor y entonces se puede accesar, ¿sí?, a otro tipo
vamos a pensar otro tipo en el sentido de que está la prestación, pero puede ser más grave. O sea, no es lo mismo que yo te, derivado de que puedas, no sé, cortarte un dedo en una panadería, ¿sí? A que tú estés trabajando en la industria de la construcción y estés generando riesgos de trabajo porque estás trabajando en un edificio de 20, 30 metros, ¿sí? Y puedas caerte y tener un accidente. O sea, no es lo mismo cubrirte una situación así a cubrirte, ¿sí? Un grado de riesgo mayor. Entonces tenemos 5 grados de riesgo y ahí está el porcentaje en atención a lo que se tiene que hacer de descuento. Es el grado de riesgo en atención, lógicamente, cuando uno se va a dar de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social como patrón. Le piden documentos y dentro de esos documentos cuál es la actividad preponderante que realiza el centro de trabajo, empresa, negocio, como se quiera llamar, ¿sí? Entonces, industria restaurantera, la industria restaurantera generalmente está en el grado de riesgo 2, ¿sí? Porque está manejando aceite, porque está manejando gas, etcétera, etcétera. Pero la industria minera, por ejemplo, nada más para que tengamos un parteaguas, está en la clase 5, ¿sí? Porque es de súper alto riesgo. La industria de la construcción está entre clase 4 y clase 5, ¿sí? Entonces, esta es una tabla de porcentaje. Esto, digo, ya no está dentro de nuestro plan clase, pero ¿sí? La cuestión de cómo se da esta cotización es atención a esta tabla. Un porcentaje, ¿sí? Que tiene que dar tanto el patrón, como lo habíamos dicho, como el trabajador, ¿sí? En atención a ese grado de riesgo. Entre más grado de riesgo se llega a la clase 5, ¿sí? Que es la más alta, o sea, ya estamos hablando de empresas muy, las empresas gaseras, por ejemplo, ¿sí? Que pues, manejan, pues, es de alto grado de riesgo. Entonces, la cuota obrero patronal va a ser mayor en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues ustedes han oído, yo creo que también la cuestión de las tranzas que por ahí se hacen, ¿no? Te voy a dar de alta en el Seguro Social, pero con el salario mínimo, el salario más bajo, ¿no? También, o sea, entre más salario, también más cuota, ¿sí? Pero como es más cuota para todos, es más cuota para el patrón, ¿sí? Bien, ahora lo que decíamos de las afores, ¿no? ¿Qué objetivo tienen las AFORES, jóvenes? Ya no hay una jubilación, entonces la cuestión es fortalecer el fondo para el retiro, para que cuando cubra los requisitos de ley, ya sea 30 años de servicio, que ha venido subiendo de 30 a 35 años de servicio, o que llegues a los 60 o 65 años de edad como está actualmente, ¿sí? Tú ya puedas accesar a tus fondos, a tu fondo de ahorro. Ya no va a haber una jubilación en que yo te voy a ir pagando tus prestaciones. No, ahí está tu fondo de ahorro, yo te lo entrego porque ya cumpliste tu tiempo de vida laboral o ya cumpliste los requisitos de ley y ahí te ves, ¿no? Entonces ahí está una situación respecto de qué tan viable es la cuestión del fondo para el ahorro. Ahora, ¿quién es la autoridad? Sí, pues la Comisión Nacional para el Sistema de Ahorro para el Retiro. ¿Cuáles son los objetivos básicos de las AFORES, jóvenes? Pues aquí lo tenemos, garantizar una jubilación digna a través de un sistema más justo y equitativo y viable. Respetar los derechos adquiridos por los trabajadores, pues la cuestión de la antigüedad en el trabajo, eso es vital, jóvenes, ¿sí? Y la cuestión de las aportaciones tanto al Seguro Social como al Fondo para el Retiro. Promover la participación activa del trabajador asegurando la plena propiedad y control sobre sus ahorros. Ese es mi dinero a final de cuentas, ¿no? O sea, tú dámelo y yo sabré yo lo que hago, ¿no? Contar con una mayor aportación del gobierno. Esta es otra de las cosas también que se ha hecho popular y más con este gobierno, la cuestión de subir las pensiones. Pero hay que tener mucho cuidado, jóvenes, cuando se hace este tipo de situaciones, porque realmente a quién le vas a pegar en cuestión de aumentar las pensiones. ¿Al gobierno? El gobierno subió un porcentaje, pero a quien le pega, ¿sí? Es al patrón. No quiero ni me estoy poniendo desde la perspectiva del patrón ni proteger sus derechos, pero simple y sencillamente los medios de producción jóvenes hay que tratarlos con pincitas y hacer bien las cosas, muy asertivas, ¿sí? Entonces, ahorita los patrones, por ejemplo, la Cámara Nacional de Comercio dice, pues, ok, perfecto, cabrón, o sea, me subes la cuestión de dónde voy a sacar dinero. Estoy despidiendo gente, ¿de dónde voy a sacar dinero? Hay momentos, hay lugares, hay situaciones y circunstancias para desarrollar bien una política pública y sobre todo en materia de seguridad social. Un quinto aspecto objetivo básico de las AFORES o de los fondos de ahorro para el retiro es promover la administración transparente de los recursos de los trabajadores. Transparente. Han de decir, ¿qué trae usted contra el gobierno? Ay, joven, pues yo trabajé, ya 30 años trabajando en el gobierno.
canalizados al fomento de las actividades productivas y al impulso de la inversión en vivienda e infraestructura que genera empleos. La cuestión del Infonavit, del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores, es otra cosa, ¿sí? Entonces, la Comisión Nacional Bancaria, pues es la que va a regular precisamente con los diferentes afores y ya cada quien elige la afore que le corresponda o la que considere la mejor cita, ¿sí? Y bueno, finalmente, jóvenes, en los últimos puntos, el régimen voluntario de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social. Como lo habíamos dicho, obligatorio, ¿sí? Porque hay una relación de trabajo y forzosamente me tienes que dar seguridad social por esa relación de trabajo subordinada, ¿sí? La afiliación voluntaria, como habíamos dicho, pues yo no tengo una relación de trabajo, pero quiero pertenecer al Instituto Mexicano del Seguro Social y yo voy a dar mis cuotas para tener acceso. Lógicamente no vas a tener acceso a una Afore, ¿no? Aquí no hay fondo de ahorro. O sea, vas a tener acceso a ciertas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es derivado de una relación de trabajo, sino porque quieres accesar, por ejemplo, a la cuestión de la salud, la cuestión de medicinas, la cuestión de prevención médica, etcétera, etcétera, ¿sí? Nos dice en términos generales que la incorporación puede ser también de manera colectiva, es decir, no solamente una pareja o una familia, ¿sí? Puede una sociedad cooperativa. Bueno, la sociedad cooperativa tiene que estar en el régimen voluntario, pero por ejemplo una comuna que pertenece a una comunidad agraria, ¿sí? A un ejido, pues varios se pueden poner de acuerdo para, ahí no hay subordinación, entonces pueden de alguna manera entrar a este régimen voluntario, ¿sí? ¿A qué se puede acceder con este régimen voluntario? Asistencia médico familiar, lo que habíamos dicho, quirúrgica, acceso a la medicina, a la cuestión de la hospitalización, la invalidez, la viudez por vejez, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y en este régimen voluntario, ¿quiénes pueden ser las personas que se pueden afiliar directamente o que voy a ser el que voy a aportar sin que exista, insisto, una relación subordinada, ¿sí? Pero que puedo, de alguna manera, inscribir también y con mi cuota que yo voy a dar, entonces los estoy cubriendo. Aquí, a diferencia del régimen obligatorio, jóvenes, es que no los vengo cargando, sino que de alguna manera se está liquidando esa parte, ¿no? Y aquí tenemos los sujetos de aseguramiento en este régimen voluntario, en donde yo voluntariamente me voy a dar de alta ante el instituto y voy a pagar mis cuotas. Quien lo solicita, su cónyuge, concubina o concubinario, los hijos menores de 16 años, las personas con incapacidades o discapacidades, las personas de 16 a los 25 años, pero siempre y cuando, hasta los 25 años, siempre y cuando se compruebe que esta persona, que de alguna manera se va a estar pagando su cuota, y esto también sucede en el régimen obligatorio, esté estudiando, ¿sí? Entonces, que compruebe que es estudiante, ¿sí? Para poder tener acceso a este régimen. La padre, madre, abuelo, nieto, hermano, primos, los hijos de los hermanos, es decir, los sobrinos, los hermanos de los padres, sujeto del aseguramiento, ¿sí? Es decir, todas estas personas tienen acceso a la cuestión de la seguridad social. Y bien, jóvenes, en términos generales, esto es el régimen de seguridad social. Está un poquito más complementado en el apunte. Ahorita, por cuestión de tiempo, ya saben que lo tenemos reducido. Estamos viendo estos puntos muy, muy generales, pero sí están más, sí concreto, pero más completo, vamos a llamarlo así, vamos a considerarlo así, en nuestro apunte, ¿sí? Y pues este es nuestro video del día de hoy, jóvenes, es el último video. Por medio de este video yo me despido de ustedes, ¿sí? Pues independientemente pues, de que tenemos que seguir trabajando en la plataforma hasta cerrar la materia, pero pues quiero agradecer, aunque no los conocí, es una situación que pues es particularmente para su servidor desafortunada no conocer a mis alumnos de manera presencial o en otro sistema, pero así es nuestro sistema en línea y bueno, pues así lo tenemos que desarrollar, pero de cualquier manera, jóvenes, yo estoy a la orden, ¿sí? Si en alguna ocasión tenemos la oportunidad de encontrarnos y por ahí ustedes me identifican porque realmente yo no los podría identificar, pues estoy con todo gusto a sus órdenes, ¿sí? Yo trabajo en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje
en el área de amparos, en la unidad de amparos, y ahí lo que se les llegue a ofrecer en materia burocrática, con todo gusto. Estoy para servirles. Jóvenes, muchísimo gusto, cuídense mucho, ¿sí? Y que la vida los bendiga. Seguimos pendientes.